Hola a todos, hoy nos toca ver los arcos, ¿sí? Ya vimos entonces los rectángulos, vimos los círculos y los polígonos, sigamos con los arcos, que son todos estos que tenemos acá, los cuatro que tenemos acá. El arco más común es el arco de dos puntos, es el arco que se viene trayendo, digamos, desde la versión básica de SketchUp, cuando arrancó SketchUp en su momento, y es este arco que tenemos acá, que es el arco de dos puntos. Yo lo tengo como atajo de teclado con la letra A, ¿sí? En mi configuración. Y voy a poner una vista top para verlo mejor. Vamos a seleccionarlo, ¿sí? Marcamos un punto, otro punto, por eso se dice dos puntos, y luego marcamos qué curvatura queremos, ¿sí? De arco, qué longitud de cuerda o curvatura queremos de arco. Cuando elijo la curvatura, hago un clic y tengo generado el arco. Recuerdan que yo les hablé de los círculos y los polígonos, que estos se trazan por defecto con una cantidad de segmentos. Bien, los arcos lo mismo. Los arcos, si yo los selecciono, si me vengo a selección y los selecciono, van a ver que dice 12 segmentos. Esto otra vez, normalmente suele ser mucho. Depende para qué lo van a utilizar, ¿sí? Yo les digo mi experiencia. ¿Dónde se suelen usar o dónde yo suelo usar un arco, por ejemplo? ¿Sí? Básicamente, supónganse que yo hago una caja, ¿sí? Hago una caja, porque va a ser una mesa o lo que fuera, ¿sí? Trazo un rectángulo, ¿sí? Digo, esto va a ser una mesa, ¿no? Entonces agarro y digo, bueno, tiro hacia arriba, ¿sí? Voy a pasar a visión en paralela, perdón, en perspectiva. Y digo, bueno, voy a biselarle un poquito las caras para que no queden estos bordes así duros como están acá. Entonces, ¿qué hago? Vengo, agarro un arco, ¿sí? Y pongo un arco acá, ¿sí? Para suavizar esto. Supónganse que yo esto lo dejo así como está, ¿sí? Lo dejo así como está y selecciono esta cara y con Follow Me, ¿sí? Suavizo esto. Si ustedes ven esto con geometría oculta, vean la cantidad de geometría que colocó, ¿sí? Este arco acá, ¿sí? Y si yo otra vez esto lo estoy viendo, no la voy a ver la mesa así, ¿no? Esto no va a ser un render con la mesa así. O por ahí sí, pero digo, el 90% de las veces esto no sucede. Yo modelo una mesa porque va a ser una mesa que va a ser parte de una escena, ¿sí? O de un render que se va a ver a esta distancia. Entonces, en el 90% de los casos, a no ser de que yo me dedique a hacer mesas y mostrar mesas o detalles de mesas, yo esto no lo voy a usar nunca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo siguiente. Cuando ustedes hacen el arco, lo seleccionan el arco y dicen, no, ¿sabes qué? 12 segmentos, no. Vamos a poner 2 segmentos. Vamos a poner 3 segmentos, ¿sí? Suficiente. Selecciono la cara, follow me. Todo esto no lo saben hacer, pero yo se los voy a explicar. Y esto es más coherente. Y otra vez no agrego esa cantidad de geometría que es una locura, ¿sí? Bien. Esto por un lado, de aclaración. Vamos a volver otra vez entonces a vista top. Sigamos viendo los arcos. Así que es importante cuando trazamos los arcos la cantidad de segmentos. ¿Cómo controlamos la cantidad de segmentos? Yo me vengo a arco, trazo un arco, cualquiera, lo marco. Terminé con trazar el arco, ahora si quiero que tenga 4 segmentos pongo 4S, enter. ¿Se acuerdan el círculo? Segmentos era un número y la letra S. Bueno, acá es lo mismo. 6S, ¿sí? 8S, ¿sí? 2S, dos segmentos, ¿sí? Y tengo esta forma. Eh, Otra vez, esto tiene un montón de utilidades, ¿sí? Supónganse que ustedes están haciendo una casa, ¿sí? Entonces agarran y dicen, bueno, voy a otra vez, vamos a vista en perspectiva, ¿sí? Voy a hacer el techo, agarro, por ejemplo, hago un rectángulo, ¿sí? Y ahora necesito hacer el techo. Todos hacemos esto, inclusive yo, venimos acá y hacemos esto y hacemos esto y hacemos esto. Decimos, bueno, estamos haciendo el techo, supónganse, ¿sí? Bueno, lo acabo de mostrar recién con el arco. Yo puedo venir a agarrar arco, ¿sí? Arco, vengo a este punto, tiro hacia arriba y si tengo dos segmentos ya tengo el techo. O sea, ya lo tengo hecho el techo y perfectamente hecho. Lo quiero cambiar y digo, no, no es este tipo, es otro tipo de techo. Pongo 3S y es este, o 4S y es este tipo de techo. Entonces, el arco sirve para un montón de cosas en un montón de lugares. Bien, volvamos otra vez a vista top. Estoy trazando arcos, ¿sí? Yo estoy trazando arcos, vengo a generar un arco y fíjense, me está tomando, ¿sí? Con la memoria
igual que hacía en el círculo, ¿sí? Me está tomando que el arco, en este sentido, tiene 4 segmentos. Pero nosotros en el círculo, si yo trazaba una línea, ¿sí? Se rompía esta situación de la memoria y cuando yo venía a trazar un arco, ¿sí? El círculo volvía a estar otra vez en lo que tenía por defecto. El arco no hace eso. El arco sí tiene memoria, o sea, y por más que yo haga cualquier cosa en el medio, yo ahora venga a trazar un rectángulo, ¿sí? Si ahora vengo arco, vuelvo otra vez a estar en 4 segmentos. Así que el arco sí tiene memoria independientemente de las herramientas que yo intercale o use entre una y la otra, ¿sí? Así que si a mí en algún momento se me ocurre trazar un arco, ¿sí? Y decirle que este arco tiene 24 segmentos, hasta que yo no lo modifique, cada vez que venga a trazar un arco, este arco va a tener 24 segmentos. Todos estos arcos van a ser de 24 segmentos. Así que es algo importante, algo de tener en cuenta, por ejemplo, con el arco, controlar la cantidad de segmentos en base a lo que acabo de explicar, en base a la memoria que tiene la herramienta, ¿sí? Otra cosa importante, cuando ustedes están trazando un arco, por ejemplo, yo tengo un rectángulo acá, y yo quiero cortar acá, yo vengo, trazo un arco, y lo que quiero hacer es cortar esta parte, esta esquina. Lo que yo hago, en vez de hacer un solo clic, hago 2 clics y automáticamente corto. Fíjense, vengo acá, 2 clics, corto. Vengo acá, 2 clics, corto. ¿Sí? Vengo, 2 clics y corto. Practíquenlo, por favor, ¿sí? Esto es importante porque es súper útil. Y si no, lo que van a tener que hacer es... Vienen a arco, trazan el arco, hacen un clic solo, ¿sí? Van a marcar la longitud de la cuerda ahora, ¿sí? Y después van a tener que venir con la herramienta a borrar esto, ¿sí? Ese es el otro paso. Otra vez, fíjense esto con cuántos segmentos está hecho. 24, no, una barbaridad. 6 o menos, ¿sí? Depende de la cantidad que necesite, ¿sí? Bien. Selecciono y borro. Vamos a arco. Arco de 2 puntos. Trazo un arco, ¿sí? Genero el arco. Noten esto, ¿sí? Yo genero un arco de la cuerda que necesite, ¿no? O la curvatura que necesite. Hago un clic. Si yo ahora vengo a generar otro arco pegado a este, yo voy a tener la opción de que este arco sea tangente. ¿Ven esa lista, esa línea azul? Eso significa tangente. De hecho, me dice ahí al lado tangente al vértice. Si yo quiero aceptar que un arco sea tangente, yo lo que tengo que hacer es desplazarme, ¿sí? Mover el puntero de forma tal de lograr el arco que yo quiera. Y cuando quiero ese arco, hago doble clic. Acepto ese arco. Porque si yo no hago esto, lo que me va a pasar es lo siguiente. Yo voy a hacer un clic nuevamente acá, voy a tirar y ahora estoy tangente. Supónganse que en vez de hacer un doble clic, yo hago un solo clic. Hago un solo clic y lo que me pasa ahora es que yo ahora pierdo la tangente, moví el mouse y lo que tengo que hacer es buscar la curvatura. Si yo presto atención, cuando la encuentre la tangente va a ponerse de color, ¿sí? Celeste y me va a decir que estoy tangente, ¿sí? En el vértice. Y puedo hacer un clic acá, ¿sí? Y aceptar entonces esta opción o esta tangente. Pero es más fácil que yo directamente me maneje con la tangente y me ahorre un paso y haga doble clic y me quede aceptando esa tangente, ¿sí? De esa forma acepto esa tangente. Bien, noten otra cosa. Si yo tengo un rectángulo, ¿sí? O cualquier otra figura y yo vengo a generar un arco aquí adentro, un arco de 2 puntos. Cuando yo hago un clic y marco voy a buscar otro punto, ya ahí se puso de color celeste. Está tratando de que ese arco sea tangente o me está indicando que en este momento ese ángulo que yo tengo ahí es tangente al primer punto que yo acabo de hacer. Pero cuando me vengo a otro punto, ¿sí? Cuando me vengo a otro punto, fíjense que me está diciendo que yo estoy siendo tangente a la arista que seleccioné primero. Pero si yo busco acá, ¿sí? Voy a llegar a un momento que va a cambiar
de color a magenta y me va a decir que esto es tangente a la arista, pero no es tangente a una de las aristas, es tangente a las dos aristas, por eso cambió a magenta. Si yo me vengo, entonces si me desplazo sobre este segmento, sobre esta arista, me lo marca en celeste y me dice que es tangente, pero tangente a mi primer punto o a mi primera arista, a la arista que está horizontal, no a la vertical. Si yo acepto esto, ¿sí? Hago doble clic ahí, esta tangencia tiene que ver con esta arista. ¿Sí? Este círculo es tangente con esta arista, no con esta. ¿Sí? Bien. Noten que si yo hago un arco de este tipo, si yo hago un arco, empiezo acá y hago un arco tangente a una sola arista, cuando yo hago doble clic, no elimina, no corta, ¿sí? No corta este segmento. Y yo hice doble clic. Para que corte, tiene que ser tangente a ambas aristas. Cuando yo encuentro esto, la que dice tangente a la arista, y se pone la línea en magenta, es cuando yo puedo hacer doble clic y cortar. ¿Sí? ¿Sí? Tiene que ser tangente a las dos aristas para que pueda hacer el doble clic y cortar. De otro modo, por más que haga doble clic, yo voy a aceptar la tangencia, pero no va a cortar la geometría. ¿Sí? Esto es también muy importante. ¿Qué más les puedo decir sobre arco? Bueno, ya les dije, en base a la cantidad de segmentos, la utilidad que pueda llegar a tener. También puede ser modificado un arco, puede ser modificado para hacer algo tridimensional. Voy a pasar a perspectiva en vez de hacer eso que acabo de hacer. ¿Sí? Si yo trazo un arco, yo puedo acá trazar un arco, ¿sí? Y establecer, ¿sí? Una curva, y después puedo agarrar con la herramienta mover, por ejemplo, si quiero ayudarme, ¿sí? Ayudarme con algún... una guía, un segmento, tiro un segmento en Z y lo que puedo hacer es tomar este punto, por ejemplo, y subirlo, perdón, tenía seleccionado allá algo, no tiene que haber nada seleccionado, vengo y tomo este punto y lo subo y me puedo ir a buscar este punto para apoyarlo en Z, y lo que estoy haciendo es elevando, ¿sí? De alguna forma elevando este arco, ¿sí? Para que no permanezca sobre prácticamente dicho el piso, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es cambiando el sentido que tiene el arco. Con esto puedo ir haciendo entonces diferentes tipos de efectos, como ir generando una hélice, o puedo utilizarlo para hacer una escalera en curva, ¿sí? O algún tipo de cosa que a ustedes se les ocurra, una rampa o lo que fuera, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, esto así, y yo selecciono esto por completo y me lo copio, ¿sí? Yo hago esto, yo después cerrando esta geometría, ¿sí? Yo vengo y cierro esta geometría, puedo empezar a trazar, por ejemplo, lo que podría llegar a ser una rampa. Vamos a poner lo que yo, esto en vez de 24, vamos a cambiarlo a 6, porque si no, no voy a terminar nunca, ¿sí? Pongo en 6, ¿sí? Y si yo coso estos puntos finales, ¿sí? Yo empiezo a generar una rampa con quads, por ejemplo, para darles una idea, qué sé yo, ¿sí? Yo hago como si fuera una rampa entonces, pero con quads, ¿ok? Bien, como para que tengan una idea de en dónde se puede usar, o para una escalera o lo que fuera. Ya lo vamos a ver modelado más avanzado, pero digo, tiene un montón de utilidades el hecho de manejar entonces estos arcos. También los puedo usar para cortar algún tipo de superficie de esta forma. O sea, supónganse que tengo, no sé, una caja, ¿sí? Y esto va a ser el suelo de una vivienda o lo que fuera. Entonces yo agarro y empiezo a cortar de alguna forma esto para que se vea, no se vea algo totalmente plano, sino que tenga un poco de forma. Entonces hago una pequeña curvatura acá y acá lo mismo, ¿sí? Una pequeña curvatura y acá lo mismo, ¿sí? Cuando esto yo lo corto, ¿sí? Supónganse que esto yo lo vengo y lo pongo acá y le doy una pequeña curvatura. Yo esto lo corto, ¿sí? Vengo con push-pull y esto lo elimino, ¿sí? Este terreno ahora, si esto va a ser un terreno para una casa, no se ve una línea plana, ¿sí? Por ahí tiene más que ver con un terreno que no es una línea perfecta, ¿sí? Y lo puedo deformar o puedo hacer algún tipo de cosa, le puedo agregar resolución, ¿sí? Yo esto puedo agarrar, seleccionar una de estas aristas, por ejemplo, ¿sí? Y
ustedes saben que si yo las empiezo a colocar acá en el medio, vamos a suponer, coloco esto acá y acá pongo dividido 20, le agrego resolución y a medida que yo voy agregando resolución también puedo ir modificando, ¿sí? Puedo ir agarrando estos puntos o estos vértices y cambiarle su altura, ¿sí? Y modificar esta superficie para obtener algo más irregular. Por decir un ejemplo, ¿sí? Es algo que se podría llegar a hacer. Bien, lo voy a seleccionar y lo voy a borrar. Esto básicamente entonces con arco, arco de 2 puntos. ¿Sí? Todas las cosas o las mayores utilidades que le van a encontrar. Después tenemos estos arcos que están incorporados, creo que de la versión, si no me equivoco, la 2016 o 2015, la verdad que no me acuerdo, que incorporaron estos 3 tipos de arcos que ahora los vamos a ver. Básicamente vamos a empezar por este, ¿sí? Vamos a empezar por este, le hago un clic encima, aparece este transportador y fíjense lo siguiente, yo puedo hacer un clic, ¿sí? Marco otro punto y ahora marco qué porción quiero, ¿sí? Qué porción quiero de arco, ¿sí? Si yo quiero una vuelta completa, qué porción quiero entonces yo de este arco. Supónganse que quiero esta porción. O puedo poner una distancia, podría poner acá un ángulo de 45 grados, ¿sí? Escribo 45, presiono Enter y tengo 45 grados. Y tengo entonces un arco, ¿sí? Que se traza de esta forma a un ángulo de 45 grados. Otra vez, vengo acá. Hago un clic acá y ahora digo 90 grados, ¿sí? Tiro 90 grados y tengo un ángulo, entonces, o un arco de 90 grados. ¿Sí? Esto puede llegar a ser muy útil, por ejemplo, para trazar una abertura de una puerta en arquitectura. Ustedes saben que yo puedo agarrar ahora este segmento, agarrarlo, lo selecciono, lo muevo un poquito hacia acá, ¿sí? Coso esto con esto. Digo, y esto es lo que me simboliza en arquitectura una puerta abierta, ¿sí? Esto sería una puerta abriéndose que abre hacia la izquierda, por ejemplo, ¿no? O sea, con este arco, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Un clic, ¿sí? Estoy marcando el centro, marco la distancia, qué distancia, dónde quiero que empiece el arco, dónde va a empezar el arco. La puedo marcar haciendo clic o puedo indicar una distancia. Yo puedo agarrar y decir 2, ¿sí? 2 metros. Ahora muevo hacia dónde quiero que vaya el arco, ¿sí? Puedo moverlo hacia abajo, puedo moverlo hacia arriba e indicar un ángulo, 30, que son 30 grados. ¿Ok? Eso es ese arco. Bien. Vamos al siguiente, este que está acá. Este es igual, nada más que no genera la porción. Por eso, fíjense que no aparece este segmento que está faltando acá, no se genera y por tanto no se llena la cara. En este que vimos recién, se forma la cara porque tiene el segmento que une estos 2 puntos que acá no los vemos. Es exactamente igual. Yo marco un punto, tiro a la derecha, genero el arco. Pero no tengo estos segmentos, no tengo esto y esto que hace que se forme la cara. Es lo mismo que el anterior, nada más que me quedo solamente con el arco. Otra vez, estos arcos se pueden seleccionar y como vemos acá dice 12 segmentos, le puedo poner 6 y cambiarlo a 6 o a 4 o a lo que fuera, ¿sí? ¿Sí? Puedo agarrar y decir, bueno, son 2 segmentos y tengo 2 segmentos, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no? Estos segmentos se pueden cambiar y decir 2 segmentos y tengo 2 segmentos. Como ven ahí, ahora hay 2 segmentos. Todos estos arcos pueden ser editados, como ya vimos, tanto sea con la información de la entidad o tanto sea indicando un valor, ¿sí? Con la S. Vamos de vuelta. Vengo a este. Fíjense que por defecto dice 12 lados, pero yo agarro y le digo, no, ¿sabes qué? 4S y presiono Enter. Y ahora te dice 4 lados. Miren acá, dice 4 lados. Así que vengo, marco un punto, marco donde quiero que empiece el arco, tiro el ángulo que necesite, vamos a poner 60 grados, y a 60 grados tengo entonces un arco, como lo ven ahí, con 4 lados. ¿Ok? Si vengo otra vez a la herramienta arco, fíjense que sigo en 4 lados, y voy a seguir en 4 lados hasta tanto no lo modifique, hasta tanto no lo cambie. Bien. Entonces ya vimos estos dos. Nos queda por último el arco de 3 puntos, que es este que está acá, que lo que hace es que va a pasar por 3 puntos. Es un arco que se va a conformar en base a los 3 puntos que yo seleccione. Por ejemplo, acá tengo un punto, otro y otro, ¿no? Entonces yo agarro y digo arco de 3 puntos. Digo, bueno, quiero que pase el arco por este punto y por este punto. Y si se fijan, se forma un arco que efectivamente pasa por esos 3 puntos que yo marqué. Eso es arco de 3 puntos. Vamos a verlo
de otra forma. Voy a hacer así. Línea, línea y línea. Arco de 3 puntos. Punto, punto, punto. Y como ven, está pasando por los 3 puntos. ¿Sí? Ese arco que yo generé. Obviamente no tengo que hacer clic en un vértice, ¿no? O en una esquina. Yo puedo hacer clic en cualquier lado. Lo que quiero mostrarles es que pasa por 3 puntos. Yo puedo hacer clic acá, clic acá, clic acá y tengo un arco de 3 puntos. Lo que yo intento mostrarles con estas líneas o esta geometría que yo agrego es que ustedes vean que efectivamente el arco, ¿por qué se dice que pasa por los 3 puntos? Porque en los 3 puntos que yo hago clic es por donde el arco va a pasar. Si yo genero un arco, cualquiera, voy a generar un arco de 2 puntos. ¿Sí? Yo genero un arco, lo selecciono, en la entidad me dice que es un arco. Pero si yo al arco este, por ejemplo, le hago acá un segmento, le hago esta figura, ¿sí? Y yo salgo, cuando ahora venga a seleccionar el arco, lo que va a pasar es que me va a decir que sí, que es un arco, ¿sí? Pero este arco ahora no es más entero, porque yo al colocarle esta línea acá, lo partí en este punto. Y me dice que este arco ahora tiene 12 segmentos y que este arco ahora tiene 12 segmentos. ¿Sí? Vamos de vuelta. Hago un arco. ¿Sí? Este arco tiene ahora 24 segmentos. ¿Sí? Bien. Si yo hago una línea, vengo a este punto final y hago una línea acá, fíjense lo que pasa. Cuando selecciono este pedacito, me dice que este arco tiene 6 segmentos y que este arco tiene 18 segmentos. Pero son dos arcos diferentes. Si yo elimino la línea, esto vuelve a ser un solo arco de 24 segmentos. ¿Sí? Si yo hago acá otro arco, tangente a este, doble clic, ¿sí? Esto es un arco y este es otro arco. Si yo acá coloco una línea, ¿sí? Y ahora la borro, fíjense que esto sigue siendo un arco y esto sigue siendo otro arco. No pasa esto de, como lo vimos acá, que si yo esto lo corto al medio y luego la borro, esto se vuelve a unir. ¿Sí? En este caso no aplica, estos siguen siendo dos arcos completamente separados. Si yo quiero que esto se conforme como una sola unidad, tengo que usar un plugin o alguno de los tantos plugins que hay para que esto se transforme en una sola cosa. Por ejemplo, lo puedo seleccionar por completo haciéndole doble clic, ¿sí? O triple clic, o puedo hacer una selección de este tipo. Y en mi caso, con el plugin de Fredo 6 con curvizar, yo puedo hacer botón derecho, ¿sí? Curvizar y decir Make Curve Well. O sea, esto es soldar las curvas, ¿sí? Make Curve Well, que las curvas se queden pegadas, ¿sí? O explotar las curvas sería romperlas las curvas, ¿sí? Esto es más avanzado, pero no importa, se los quiero mostrar. Le hago un clic encima, ¿sí? Y ahora esto, ¿sí? Es un solo objeto, ¿sí? Esto es ahora, ¿sí? Una curva, acá dice curva de 48 segmentos. Ya no es tomado como un arco, sino como una curva compuesta por 48 segmentos, 24 y 24. ¿Sí? Y si yo lo quiero romper, botón derecho, curvizar, ¿sí? Explotar las curvas, ¿sí? Las rompo las curvas. Y fíjense que al romper la curva, esto tampoco vuelve a ser ahora un arco, ¿sí? No es un arco de 24 y otro arco de 24, sino que lo que hace cuando rompe las curvas es partirlo en propiamente los segmentos que la conformaban. ¿Sí? Yo lo partí otra vez esto en segmentos. ¿Sí? Este arco estaba construido, ¿sí? Cuando yo trazo un arco, el arco se construye con segmentos. ¿Sí? Por más que yo lo vea como una cosa que está unida, que es una entidad que está unida, yo sé que esto bajo el agua, o sea, por debajo, está construido con segmentos de líneas rectas. Por eso cuando yo bajo esto a 4, yo veo acá los vértices. Por más que la máquina no me los marque como vértices, porque no me los marca porque en este momento lo toma como una unidad, yo sí sé que esto está conformado por un montón de segmentos rectos que están unidos con vértices. La máquina simplemente lo interpreta como otra geometría, por eso le pone arco y no me muestra los puntos finales acá, no me muestra acá un punto final como me lo muestra acá, porque esto para la máquina es un arco y no son segmentos. Sin embargo, cuando yo lo rompo esto,
Si yo vengo y le digo que lo rompa, ¿sí? Cuando lo rompe en verdaderamente lo que hace que se construya esa entidad, que no son más que aristas con vértices unidas, ¿sí? Que forman un todo que termina siendo un arco, ¿sí? Entonces, eso es básicamente. Es como cuando nosotros teníamos, por ejemplo, una superficie, no una superficie, mejor dicho, una cara, y nosotros suavizamos una arista que está pegada a otra cara, y eso ahora no se llama más cara, se llama superficie. Bueno, acá sería lo mismo. Nosotros acá tenemos un montón de aristas unidas que por alguna razón, ¿sí? El programa llama arco, ¿sí? O curva, pero cuando yo exploto esa curva o esa entidad, ¿sí? Bueno, eso no termina siendo más que simplemente aristas y vértices. Bien, en la superficie pasa lo mismo. Yo tengo dos caras, cuando yo agarro a esa arista que la transformaba a esas dos caras en una superficie, le quito esa propiedad y digo, bueno, estás más ni alisada ni suavizada, esas dos entidades vuelven a ser dos caras. Bien, esto es básicamente el mismo concepto, ¿sí? Es una forma que tiene el programa de identificar de alguna forma, de alguna manera, ¿sí? Esas siluetas que traza, o el círculo o el polígono, ¿sí? Lo mismo, cuando yo trazo un círculo o un polígono, ¿sí? La máquina dice, ok, estos no son aristas, estos son polígonos, y estos no son aristas rectas con vértices, esto es un círculo. Pero si yo esto lo exploto también, yo vengo acá con curvizar y pongo explotar curvas, esto ahora son segmentos, ¿sí? Yo vengo y selecciono, dice que esto es una arista, ya no dice que esto es un círculo, esto dice esto es una arista, y ya no selecciona a todo esto como una unidad, porque ya no es una unidad, ¿sí? Lo mismo pasa acá, esto es un polígono, si le hago botón derecho y le pongo explotar curva, estos son segmentos, ya no son más, no es más un polígono, son segmentos, ¿sí? Que forman un polígono, y acá son segmentos unidos que forman un círculo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos viendo en la pantalla. Ahora que ustedes están empezando, otra vez, manéjense con las vistas, lo más fácil es con las vistas ortogonales, vista superior, vista frontal, vista derecha. ¿Sí? De esa forma van a tener más control de lo que están haciendo con el arco, ¿sí? Cuando lo tengan un poco más claro, se pueden manejar con la perspectiva, pero en la perspectiva nosotros podemos trazar un arco. Fíjense, voy a trazar un arco de 2 puntos, puedo trazar un arco, entonces de esta forma puedo trazar un arco de 2 puntos que suba en Z, pero cuesta un poquito más buscar Z. Si no la encuentran, presionen la barra, no la barra, perdón, la flechita hacia arriba, ¿sí? Para que cuando estén tirando sea sobre Z, esto es con flecha hacia arriba en el teclado, ¿sí? Y si quieren trazar un ángulo en otro sentido, por ejemplo en el eje rojo, ¿sí? Tiran en el eje rojo o aplichan flecha a la derecha. Con flecha a la derecha están trazando en el eje rojo. Con flechita a la izquierda estarían trazando en el eje verde, pero bueno, en esta forma no tengo forma de mostrárselos. Yo tendría que hacer esto, ¿sí? Si yo estoy con flechita, entonces a la izquierda es el eje verde, ¿sí? El eje azul es flecha hacia arriba, eje azul, ¿sí? Flecha hacia arriba, ¿sí? Y estoy trazando en este sentido. Otra vez, si se les complica, simplemente usen las vistas ortogonales. Pero clic, clic, me posiciono un poquitito y busco el eje azul y estoy en el eje azul. Clic, clic, busco el eje verde, estoy en el eje verde. Clic, clic, busco el eje rojo, estoy en el eje rojo, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Bien, y creo que con esto cubrimos lo más importante de la herramienta Arco, ¿sí? En este video tutorial. De todas formas, a medida que avancemos en los tutoriales, voy a ir mostrándoles dónde lo pueden ir utilizando y qué es lo que pueden ir construyendo con la herramienta Arco, ¿sí? Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.